Hola, en esta sesión vamos a ver algunos métodos de conversión para tipos de datos. Tenemos un método que se llama toString que recibe un tipo de dato y tenemos otro que se llama parse tipo y que recibe siempre un string. Si podemos ver aquí tenemos por ejemplo que integer, la clase integer tiene a su método toString. Significa que el entero que le pasemos por parámetro, un número entero, lo va a convertir a cadena de caracteres. Aquí dice toString. Convierte ese número que te estoy pasando como parámetro a cadena de caracteres. Y esta misma clase integer también tiene el método parseInt. Es decir, le vamos a pasar una cadena de caracteres como parámetro y lo va a convertir a entero de forma que se pueda operar. Y de esa manera todas estas clases tienen sus respectivos dos métodos de conversión hacia string y de string hacia su tipo de dato. Esto es muy importante a la hora de interactuar con una interfaz gráfica. Vamos a poner un ejemplo. Las interfaces gráficas siempre reciben una cadena de caracteres. Y cuando introducimos nosotros en la interfaz gráfica algún dato por el teclado, lo que estamos introduciendo es una cadena de caracteres, aunque sea un número. Vamos a poner un ejemplo aquí. Tenemos la clase JOptionPane .show y si le ponemos input dialog, esto nos está pidiendo algunos parámetros. La clase JOptionPane pertenece a un paquete que se llama swing y que además está en otro paquete que se llama javax. Esta clase JOptionPane tiene varios métodos. Uno de ellos es showInputDialog. Es para introducir algo por el teclado. Nos pide dos parámetros. Uno que nos pide cuál es el componente al que pertenece y otro parámetro que nos pide un mensaje a mostrar. Aquí vamos a ponerle null porque en este momento no pertenece a nada. Y acá vamos a ponerle una cadena de caracteres. Justo aquí vamos a ponerle introduce un número entero
un número entero. Este método, cuando le damos en correr, aquí está esta pequeña ventana, es un cuadro de diálogo, así se le llama, nos recibió esta cadena de caracteres para ponerla justo aquí. Pero en el momento que nosotros le introduzcamos algo, nos pide un número entero, lo que estamos introduciendo es una cadena de caracteres. Si ponemos aquí un 28, vamos a obtener una cadena de caracteres de este método, nos regresa este método este valor 28, pero en cadena de caracteres. Necesitamos capturar ese 28, capturarlo. ¿Dónde lo vamos a capturar? Como queremos que sea un entero, número que podamos operar, lo queremos en un int, un entero. Ahí lo queremos, en un int, pero nos devuelve un string. Entonces necesitamos string para capturarlo y vamos a ponerle número string, que va a ser igual a lo que nos devuelva este método, a lo que nos devuelva el método. Y este número string de cadena de caracteres que vamos a tener aquí, vamos a convertirlo. Necesitamos que sea un entero, por tanto vamos a ponerle número int, número entero, va a ser igual a, vamos a utilizar el método parse, el método parse, que es el que nos recibe una cadena de caracteres. Entonces le ponemos que num string, que es el que tiene la cadena de caracteres, va a ser el que queremos meter acá, ¿verdad? Integer, que es la clase punto parse int, aquí lo tenemos, y se le pasa la cadena que está contenida en la variable numString. Ahí está. Vamos a decirle que la imprima. Imprime en la consola numInt. Y después súmale un 1 para saber que sí se operó. Si ahora le damos aquí, introducimos un 28, le damos OK, aquí tenemos el 29 porque le sumamos 1, mientras que en este, si pusiéramos aquí numString, pues no lo va a sumar. Le ponemos 28, aquí nos puso el 28 y le puso juntito un 1, porque ahorita este operador está funcionando como operador de concatenación, así se le llama. Cuando queremos juntar dos cadenas de caracteres, se le llama concatenar, se junta, se hace una cadena.
Entonces, ya vimos que obtenemos aquí un string, pero ahora lo queremos presentar también en interfaz gráfica. Por tanto, este número vamos a convertirlo ahora una vez más a string. Para ello necesitamos otra variable para capturar ese número. String cadena va a ser igual a numInt, que es el que vamos a convertir. ¿Recuerdan? NumInt lo queremos convertir a cadena de caracteres. Perfecto. Entonces, integer, que es la clase, punto toString, y le pasamos como parámetro el número entero del tipo int. Aquí está. Ahorita lo convertimos otra vez a cadena de caracteres. Para poder utilizar el jopane.show mensaje, message dialog, le ponemos que es null, no pertenece ahorita a ningún componente, y aquí nos está pidiendo una cadena de caracteres. ¿Cuál le vamos a poner? Le vamos a poner la variable cadena, que es la que tiene aquí. De manera que si le ponemos aquí que corra, introduce un número entero, vamos a ponerle 46. Ok, aquí ya nos aparece ahora 46. Así es como se usan estos métodos de conversión. Necesitamos hacer este tipo de conversiones para interactuar con una interfaz gráfica. Desde string, cadena de caracteres, hacia un tipo de dato que se pueda operar, y después de ese tipo de dato a una cadena de caracteres para volverlo a presentar en la pantalla. Muy bien. Para la siguiente sesión vamos a ver más a fondo lo que es la clase JOptionPane. Aquí ya la comenzamos a ver. Vamos a verla más a fondo en la siguiente sesión. Nos vemos en la próxima sesión.